Ahora démosle un vistazo a nuestra aplicación de Hola Mundo, veamos cómo está estructurada, cómo se puede cambiar, cómo se puede modificar y aprendamos a dominar las animaciones dentro de React.js. Para esto primero vamos a ir a Sublime Text, vamos a ver que hemos creado una nueva carpeta dentro de nuestra carpeta de animaciones web que se llama Hola Mundo, Hello World, donde vamos a ver que tenemos otras dos carpetas, tanto public como src. Y dentro de ellas vamos a ver que en la carpeta que dice public tenemos un index.html como el que estábamos acostumbrados. Y en este elemento, solo lo único que vamos a tener es como la parte base de un documento HTML5. Recuerden que es tal cual, poniéndole el doctag, HTML, head, los metas, quizás el favicon o algún enlace aquí a estilos o algo por el estilo. Y aquí en el cuerpo del documento vamos a tener solo una etiqueta. ¿Pero por qué solo hay una etiqueta, pero dentro del navegador vemos que hay el logotipo de React.js animado, un texto y abajo hay más texto, hay un fondo, hay más cajas? ¿Dónde están esos elementos? Los elementos fueron creados solo por React.js y fueron renderizados dentro de este elemento root. Vamos a inspeccionar esto un momento. Entonces tomamos el inspector de elementos, inspeccionamos, me voy a traer mi consola por aquí, acá, voy a ponerle hacia abajo, voy a quitar la parte de animaciones y veamos que todo el contenido de la página está dentro de ese div con el ID root. ¿Y esto por qué ocurre? Porque React.js hace toda la magia y programamos todo esto por detrás para que luego solo utilice un div dentro de la página y ahí ponga todo nuestro contenido. Vamos a trabajar de una misma manera, pero veamos cómo es que esto se va creando. Vamos a ir a Sublime Text otra vez, regresemos. Ya que dimos el vistazo a nuestro index.html, solo hay un favicon más que sería el loguito de React. Y en src vamos a tener la parte importante de lo que queremos hablar y lo que queremos dominar. Primero lo que vamos a tener es un index.js. El index.js va a ser el enlace con el que va a arrancar nuestra aplicación. Desde aquí vamos a arrancar todo. Primero, necesitamos importar React, que está React, tenemos que importar React DOM, que nos va a servir para renderizar nuestro contenido dentro de nuestra página. React nos va a servir para construir nuestros componentes y nuestros componentes son tanto app y index.css van a ser los estilos de nuestra página. Es decir, gracias a Create React App ya ni siquiera tenemos que poner una etiqueta link o escribir style. Simplemente podemos enlazar nuestras hojas de estilo desde nuestros componentes de React.js. Pero primero, otra vez, React nos va a ayudar a construir componentes como es el de app. React DOM nos va a ayudar a renderizar ese contenido dentro de un lugar de nuestra página. React DOM nos va a dar este método que se llama render y le va a decir a app que se renderice dentro de un elemento con el ID root. Recordemos que para llamar a un elemento por ID en JavaScript es con document.getElementById root. Entonces eso es lo que hace el método render de React DOM. Simplemente renderizar nuestro componente base que sería app. Y nuestro componente base va a ser así como ese root. Vamos ahí a englobar todo nuestro árbol de componentes que van a seguir. Esto va a ir tomando sentido según vayamos avanzando. No te preocupes. Y nuestros estilos. Bueno, ahora vamos a ver qué hay dentro de app. Dentro de app, que sería un documento que se llama app, porque aquí lo estamos llamando, lo estamos importando, debería estar en la misma carpeta en la que está nuestro index.js, es decir, aquí. Y ahí está nuestro app, app.js. Y si veo que tiene app.js, primero tiene un llamado a su estilo, al estilo de app. Vemos que aquí es la diferencia de un index.css, que solo tiene estilos para el body, y app tiene estilos para el componente de app. Y acá ya vemos una animación que se está ejecutando. Eso sí se nos hace conocido, ya esta parte la conocemos. Otra parte interesante y que ya se deben estar preguntando es ¿por qué app empieza en mayúscula? ¿Por qué este elemento empieza en mayúscula? Es porque es una convención para escribir componentes, que al final del día nuestros componentes son clases de JavaScript y las clases deberían empezar siempre con mayúscula y es por eso que es una convención escribir nuestros componentes arrancando en mayúscula. Y es igual, de igual forma, si queremos hacer CSS basado en componentes, también llevamos esa misma ideología. Otra cosa interesante de los componentes es que nos van a hacer que no pongamos clases al aire, sino que todas sean dependientes del componente. Por ejemplo, la clase base de app es app y app tiene app header, app logo, app intro
y así sucesivamente. Es decir, no vamos a tener simplemente un intro o simplemente un logo. Deberíamos de jerarquizarlo un poquito más. Es por eso que así construir aplicaciones basadas en componentes hace que también sea más manejable todo este sentido. Y ahora sí, otra vez, React nos va a servir para crear componentes. Y component, que es un método que está dentro de React, nos va a servir para crear esta clase de nuestro componente. Class app que extiende a componente. Y este componente es un elemento que importamos aquí arriba. Y ambas vienen de React, que es nuestra librería core, nuestra librería base, la que estamos aprendiendo a utilizar. Luego de esto está importando un logo. Logo, que es un elemento SVG que está de hecho por aquí también en mi lista. Si yo lo abro, simplemente es código porque es un SVG, es un elemento de vector. Y este logo es importado aquí y aquí abajo es que se usa. Y lo siguiente es nuestro app.css. Ese sí lo conocemos, lo importamos y simplemente se aplican los estilos de ese elemento. Ahora, nuestros componentes tienen un método principal, el método del cual no pueden prescindir, el cual es el render. Y en el render vamos a decir qué tiene nuestro componente, qué va a renderizar nuestro componente, cuál es la UI de nuestro componente. Y en este caso es esto de aquí. Eso también ya lo conocemos como HTML, pero en este caso aquí se llama JSX, que sería una forma de construir las interfaces de una manera más sencilla dentro de React.js. Recordemos que esto es JavaScript. Y en JavaScript no podemos escribir HTML directamente, sino que pondríamos, por ejemplo, si yo quisiera construir una interfaz y yo hiciera una función que haga esto, por ejemplo, react.createElement, y yo tendría que avanzar así por métodos. Y luego que quiero crear, le puedo pasar un parámetro, por ejemplo, créame un div, algo así. Y atributos, bueno, pásame otro objeto con los atributos. ATTR y ahí los atributos que le siguen a este elemento. Pero eso sería muy complicado, ¿verdad? Porque no seguimos escribiendo HTML. Bueno, React se creó la forma y es esto, que es JSX. Lo que vamos a poner dentro del return de nuestro elemento render, de nuestra función método render, donde vamos a poner todo lo que sería la UI de nuestro componente. Y cosas interesantes que tiene JSX es que vamos a poder utilizar elementos que vamos a poder importar o vamos a poder programar aquí como variables o usar tanto las propiedades como los estados de un componente en React.js. Así como vemos que estamos utilizando el logotipo en esta parte del elemento. Y si yo quiero utilizar cualquier variable dentro del método, dentro de JSX, yo lo tengo que poner dentro de llaves. Si es un atributo que no va a cambiar, una propiedad que no va a cambiar, simplemente le pongo aquí la ruta y no pasa nada porque es un texto. Pero si esto es una variable y, por ejemplo, la estamos importando en la parte de acá arriba, tengo que llamarla con llaves y con llaves. Otra cosa interesante dentro de JSX es que el cerrado de las etiquetas que se cierran en sí mismas, como el tag IMG, por ejemplo, debería estar siempre cerrado. Si yo quito esto, la aplicación en React.js no va a funcionar y el componente simplemente se va a romper y nos va a decir que nos falta poner un cerrado de línea dentro de un tag de JSX. Entonces voy a cerrar. Recuerden esto. ¿Dónde lo podemos aplicar? Por ejemplo, en los inputs para los formularios. Si yo quisiera escribir un input por acá, debería estar cerrado. En HTML no importa si está cerrado o está abierto, pero aquí es importante e imprescindible que estén cerradas las etiquetas que se cierran en sí mismas, las etiquetas de una línea. Bueno, eso es todo lo que tenemos que saber por ahora acerca de los componentes. Del resto, ahora aprendamos a mover nuestra aplicación. Si yo cambio este Welcome to React, así como Welcome to, sería Animations, guardo y voy a mi navegador. Yo no recargué mi navegador, este automáticamente se recargó y puso el contenido acá. Ahora veamos esto, pero en vivo. Voy a poner esta parte a la izquierda, voy a poner mi editor de código a la derecha, voy a hacer que la parte izquierda de mi editor se esconda con Command KB. Ahí lo tenemos, a la izquierda, izquierda, derecha. Y ahora vamos a cambiar esto. Vamos a poner hola mundo. Hola mundo, signo de admiración. Voy a guardar mi archivo, aquí no lo he guardado. Vemos el punto azul, lo voy a guardar, Command S. Y ahora automáticamente esto debería estar renderizado dentro de nuestra página. Nos faltó una O aquí. Guardamos por acá, el servidor reacciona
y es así que vuelve a renderizar el contenido dentro de la página. Esto nos va a dar una forma de desarrollar mucho más fluida, mucho más cómoda para empezar a trabajar. Ahora sí, empecemos a utilizar algo que React llama CSS Transition Group para crear animaciones dentro de React.js.